Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Bloodcast Live. El día de hoy quiero continuar con algo que había iniciado el año pasado y es el tema de los audiolibros. Me gusta mucho leer y creo que es una buena forma de generar contenido de valor para todos ustedes. Entonces, me estaba leyendo hace mucho tiempo un libro sobre historia de la gastronomía, del cual les subí el primer capítulo hace un año ya, si no me equivoco. Así que por fin aquí les traigo el capítulo número 2 que habla sobre culturas antiguas. Recuerden que nos estamos leyendo en este momento Historia de la gastronomía de Cecilia Isabel Gutiérrez de Alba. Así que espero que lo disfruten y sin tanta parla, sin tanto cuento, sin tanta demora, empezamos. Bueno, entonces, dice que el segundo capítulo del libro habla sobre culturas antiguas, sobre Egipto y los productores de foie gras, civilizaciones mesopotámicas de Caldea y Asiria, que fue la cuna de la agricultura, pueblo hebreo, hablando sobre cocina judía y alimentos prohibidos, y el imperio hitita, los cuales conocieron la mantequilla y el yogur y fueron grandes cazadores. Introducción. Las culturas antiguas han sido la base fundamental del avance social que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones. Se destaca por los inventos y descubrimientos de la época. Esta época se caracteriza por la aparición de grandes civilizaciones de agricultores, las cuales dejaron de depender de las condiciones climáticas para poder cultivar, y por la aparición de la escritura. Empezamos con Egipto. Los egipcios fueron un pueblo que no solo florecieron intelectualmente, sino que también se adelantaron a muchas cosas que conocemos hoy en día, como el arte, conocimientos acerca del cultivo, creencias astronómicas, etc. Los egipcios lograron hacer de su cultura un imperio casi impenetrable. Claro que esto no fue de la noche a la mañana, sino que se dio, como hemos dicho, durante muchos años, quizás siglos, recopilando y adaptando aspectos, datos y cosas de otras culturas. La cocina egipcia es muy difícil de resumir debido a que es la civilización más antigua que duró tantos siglos. Egipto tenía una producción agrícola importante y es la primera gran potencia económica en la historia. Las claras diferencias entre las alimentaciones de las clases privilegiadas y la del pueblo llano ofrecen una visión de la realidad social en el antiguo Egipto, cuya población estaba formada en un 90% por campesinos. A la corte del faraón llegaban a diario y en grandes cantidades todo tipo de manjares, sobre todo cuando tenían alguna celebración. Y por eso muchos de los funcionarios palaciegos eran panaderos, cerveceros, carniceros o pasteleros. Los opíparos banquetes en los que no faltaba nada sorprenden especialmente en un país en el que la escasez era siempre una amenaza. Todo esto se menciona en un papiro del Imperio Nuevo, en el que se especifican los productos necesarios para celebrar la llegada del faraón. Aparecen más de 17.000 panes, 100 cestos de carne fresca y 100 de carne seca, 100 bandejas de fruta, 70 carneros, 50 sacos de pasas, 100 manojos de hierbas para cocinar, 60 sacos de granadas, además de pájaros, pescados variados, verduras, cerveza, vino, leche y todo en gran abundancia. En contraste con la opulencia de las clases privilegiadas, el pueblo llano, a menudo hostigado por el hambre y la escasez, tenía una dieta muchísimo más pobre. Se alimentaba básicamente de diversas variedades de pan y de cerveza, productos que ellos mismos elaboraban en su casa y rara vez podían consumir carne. Su alimento se completaba con determinadas verduras, cebollas, ajos, frutos, legumbres, tallos tiernos de papiro, las raíces y los bulbos de lotus, leche, queso y diversos pescados que capturaban fácilmente en las aguas del Nilo. Solo en determinadas fiestas religiosas podían acceder a una dieta mejor. Pero al margen de las celebraciones en que los excesos parecían estar permitidos, la moral aconsejaba moderación en los placeres de la mesa y existían ciertos tabúes y prohibiciones. Estaba mal visto comer un animal en el que
podía encarnarse la divinidad principal de una región concreta como la vaca, la oveja, determinados pájaros y peces. El adecuado comportamiento frente a los alimentos pretendía garantizar las jerarquías sociales establecidas. Por ejemplo, si estabas sentado a la mesa de alguien superior a ti, debías aceptar lo que te diera y pusiera ante ti, fuera lo que fuera. No deberías mirarlo ante esta presencia. Dentro de los cereales, el más antiguo que usó el hombre parece ser el mijo, luego la cebada, la avena y el centeno. No se sabe dónde se cultivó el trigo por primera vez, es decir, no se conoce dónde nació la piedra para moler, que fue evolucionando hasta crear el primer molino de trigo. Tampoco se conoce cómo encontraron la levadura para la elaboración de la cerveza, pero la aprovecharon para ser los primeros en producirla y enseguida continuaron con la celebración del pan, que fue primero de mijo y después de trigo. La elaboración de pan es una de las actividades más frecuentemente representadas en las tumbas egipcias. Se preparaba con trigo almidonero, o cebada, dos cereales cosechados desde los inicios de la civilización faraónica. Existía un gran fabrico de panes con higos, dátiles aromatizados con granos de cizaña, y para su elaboración se usaban moldes de múltiples formas, circulares, alargados y cónicos. Los moldes vacíos se colocaban sobre llamas y tras unos 40 minutos se retiraban y se vertía la masa en su interior. Luego se cubrían para que se cocieran y el pan se extraía del molde. Según un fresco funerario de Rames II, 1237 a.C., el pan se amasaba con los pies. No todo el mundo podía ingerir carne diariamente, pero una parte importante de la población la obtenía ocasionalmente gracias a las redistribuciones del clero tras la consagración de la ofrenda, a las donaciones hechas en grandes ceremonias religiosas e incluso a la reventa. El sacrificio del animal seguía unas pautas determinadas. Primero lo hacían caer, luego le cortaban el cuello, se desangraba y la sangre se recogía en un recipiente. Después se despellejaba, se retiraban las entrañas y el carnicero se encargaba de descuartizarlo. Además de bóvidos, se consumía carne de antílopes, erizos, liebres, ratones e incluso de hienas, a las que se engordaban con este fin. Dentro de las aves, el animal más utilizado fue la oca, la cual engordaban para obtener el foie gras. Los egipcios conocían la práctica de este incremento patológico del tamaño del hígado y los romanos avanzaron en la misma dirección cuando sumergían los hígados apenas extraídos del cuerpo de la oca en un baño de leche y miel. Este procedimiento aumentaba el tamaño de la víscera y aunque los romanos estimaban que de este modo mejoraban su sabor. Por motivos religiosos, la forma más habitual de cocinar la carne era a la parrilla. Era más olorosa y por tanto más adecuada para las ofrendas. Solía hacerse con un espetón al que se iba dando vueltas sobre las brasas. Sin embargo, también se cocinaba en ollas y cacerolas, junto con otros ingredientes. La necesidad de conservar los alimentos por cierto tiempo llevó al uso de ánforas donde se almacenaban los alimentos con un registro de la fecha de envasada. Con este objetivo se practicaban 3 sistemas básicos: secar la carne al sol en tiras finas cubiertas con una mezcla de especias que se dejaban suspendidas de un cordel. En salmuera era utilizada para la carne más difícil de secar y más fácil de descomponer, como las aves, y confitada donde se cuece el alimento en grasa y luego se guardaba en botes cubiertos de grasa. Los pescados se consumían de inmediato o se secaban para almacenarse. Algunos se adobaban en salmuera. Esta técnica consistía en frotar con sal y se colocaba en un recipiente. Entre capa y capa de pescado se intercalaba una de sal. Finalmente se colocaba encima un peso, cuya presión hacía que la sal penetrase en los tejidos del pescado y extraer el agua. Esta técnica se conoce como fesic. Las frutas, verduras y legumbres eran productos consumidos por todas las clases sociales. La lista de verduras en la dieta egipcia eran ajo, cebolla, puerro, cogombros, rábano, apio, plantas acuáticas,
como el loto y el papiro, que sirvió como base de la escritura a finales del Imperio Antiguo, hacia el 2500 a.C. Cabe resaltar la gran variedad de lechugas, cuya importancia iba más allá de la dieta, pues el líquido lechoso que sueltan al cortarlas recordaba a los antiguos egipcios el semen y por eso se convirtieron en ofrendas al dios Min, relacionado con la fecundidad. Entre las legumbres encontramos las habas, que formaban parte del salario de los obreros, los garbanzos, las lentejas, las judías y los guisantes. Las lentejas fueron famosas durante la antigüedad y más tarde se exportan a Grecia y Roma. Las frutas eran productos de lujo y se cultivaban en los vergeles privados de los templos, de los grandes personajes y de la familia real, como dátiles, higos, granadas, almendros, uvas, melón y sandía. La apicultura fue muy importante, ya que proporcionaba la miel para endulzar y la cera para alumbrar. La repostería y los pasteles de carne fueron muy importantes en la comida egipcia. Los postres muy dulces presentaban diseños tan variados como los panes debido a la importancia de dar a ciertos alimentos formas figurativas. De este modo, se hacían galletas con la apariencia de los emblemas reales que el faraón ingería en ceremonias vinculadas a su coronación. En la siguiente parte encontramos el Imperio Hitita. Este fue un pueblo indoeuropeo que se estableció 2000 años antes de Cristo en Anatolia, región asiática de Turquía, conquistada por Carlomagno en el año 334 a.C. y después por los romanos en el año 133 a.C. Se dice que al final de esta cultura fueron las invasiones de los pueblos del mar. Consumían grandes cantidades de cereales como cebada, trigo y escanda, especie primaria de trigo sembrada en terrenos pobres de paja dura y corta cuyo grano se separa difícilmente del cascarillo. Hay pocas leguminosas, entre ellas algarrobas. Dentro de los frutos consumían bellotas, alcaparras, manzanas silvestres, almendras, pistaches, bayas de enebro, nueces y uvas. En contraparte, fueron grandes cazadores, lo que representó su base alimenticia como ciervos, jabalíes, onagro y algunos bóvidos. Cazaban grandes felinos como leones y leopardos, de los cuales su piel tenía un símbolo de estatus en sus rituales. Se dedicaron a la ganadería, principalmente de cordero y ovejas por sus tejidos lanares. Fueron también los precursores de los productos lácteos, ya que conocieron la leche, la mantequilla y el yogur. Los hititas fueron los pioneros en excavar minas. La metalurgia fue muy importante para ellos. Trabajaron el cobre, el bronce, el hierro, el cual contribuyó a la popularización en el mundo de Medio Oriente. Civilizaciones mesopotámicas, Caldea y Asiria. Caldea y la ciudad de Ur, en las riberas del Éufrates, fueron una de las cunas de la agricultura y la alimentación. Hoy en día esta región es un desierto, pero en el 3000 a.C. eran cultivos regados donde destacó los jardines colgantes de Babilonia. Se cultivaba el trigo, la cebada, originarios del valle del Éufrates, el mijo, el sésamo, el arroz, las lentejas, los garbanzos, las cebollas, los pepinos, las calabazas y la berenjena procedente de la India. Como frutos se cultivaron las almendras, los alfónsigos o pistaches, melocotón, ciruelas, la higuera, las nueces, las moras, las granadas, los dátiles y las uvas utilizadas más para comer que para hacer vino. La cerveza y el vino de palma eran las bebidas más usuales. El pueblo hebreo. Lo que tenemos de cultura culinaria sobre el pueblo hebreo procede de la Biblia, 385 años de nuestra era. Los hebreos eran agricultores y cultivaron cereales como el centeno, la cebada, el olivo y la vid. Mucho más tarde, el trigo. En la Biblia se hace mención de la flor de la harina y de la harina ordinaria. La bebida más importante era la leche de cabra y de oveja porque el agua era escasa y muchas veces insalubre.
El problema que tenían con la leche era la conservación de la misma. La consumían cuajada o agria. El cuaje se hacía en un pellejo de cabra. Así descubrieron el odre, tipo de bota española. Aparte del pan, la leche y el vino, los vegetales eran fundamentales en su alimentación. Conocían el coriandro o cilantro y el comino negro que mezclado parecía la pimienta. Con esto aderezaban las lentejas, alubias, garbanzos. La técnica de cocción era hervir y muy pocas veces asado. Las cocinas del templo de Jerusalén que describe el profeta Ezequiel son casas de hervir con enormes marmitas redondas y profundas. Su ley prohíbe que el cabrito sea hervido en la leche de su madre porque provenía de un rito pagano de la antigua religión cananea, tenido por abominable. La clasificación de los animales era pura e impura. Son puros aquellos que tienen la pezuña córnea y hendida como buey, ternera, cordero y cabra. Son impuros el caballo, el cerdo y los roedores. En cuanto a las aves, estaba prohibido comer halcones, águilas, cuervos, avestruces, golondrinas, cigüeñas, ibis de Egipto, pelícanos y las garzas de todas las especies. Entre los animales de agua solo podían comer los que tenían escamas. Dentro de los insectos no podían ingerir insectos con alas a excepción de los saltamontes que tenían 2 alas y 2 patas para saltar. Aparte, no podían comer animales puros si habían muerto de muerte natural o habían sido atacados por una alimaña. Siempre debían tener cuidado con el animal sacrificado fuera desangrado totalmente. Los hebreos consumían carne de cabra o cordero utilizada para la fiesta ritual. La carne de res se reservaba para grandes fiestas que solo se permitían los ricos. De la res solo consumían las 7 primeras costillas a la cabeza, lo que es la espaldilla, parte delantera del animal, y la parte trasera es sucia, la tiran. En esta cocina no se conocía el huevo, llegó mucho más tarde con la gallina y el gallo. Este último fue mencionado en el Nuevo Testamento y se refiere al canto del gallo que ha de oír San Pedro. Había gran variedad y abundancia de frutas. Las uvas se consumían frescas o secas, al igual que los higos, este último considerado un alimento primordial para los soldados, las granadas y los dátiles. Los hebreos eran tomadores de vino. El vino está citado más de 500 veces en la Biblia, desde el jubiloso Bonum vinum laetificat corominis. El buen vino alegra el corazón del hombre, del Eclesiastes, hasta la epístola de San Pablo a su discípulo Timoteo, hasta el símbolo del vino de la última cena. Las mujeres hebreas tenían derecho de tomar vino, pero debían tomar y comer en una mesa aparte de los varones. También consumían vino de granada y de dátil. No eran como otros pueblos grandes bebedores de cerveza. Hasta aquí llega el segundo capítulo de este interesante libro que, como pueden ver, habla sobre toda la faceta histórica y cómo ha evolucionado la gastronomía a lo largo de la historia. Espero que les guste. Voy a estarles subiendo el resto de los capítulos los martes a las 9 de la noche. Lo van a encontrar como siempre en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast en las que nos encontramos. Y asimismo recuerden seguirnos por favor en nuestras redes sociales. Instagram aparecemos como Blogcast_Al_Piso Live, e igual en TikTok, que de pronto se va a estar abriendo. Si pueden, vayan buscando para ver si ya está abierta la cuenta. La van a encontrar de igual manera como @Blogcast con V_Al_Piso Live. Entonces nada, espero que les guste este tipo de contenido, espero que les guste este libro. Para los estudiantes de gastronomía o las personas apasionadas por este tema, es un libro súper interesante que habla desde la antigüedad hasta las últimas tendencias de la gastronomía en nuestros tiempos. Entonces, espero que sigan acompañándome los martes de culinaria, lo voy a poner así, porque vamos a intentar que los martes se hable sobre este tema. E igual voy a estar subiendo otro tipo de audiolibros, no solo de cocina o gastronomía, sino también de otros temas. Vamos a ver cómo se va organizando el cronograma de este bello proyecto. Sin más que decir, los quiero mucho y nos escuchamos, mejor dicho, en una próxima oportunidad. Bye.